En la historia de la humanidad y en diversas civilizaciones, muchos gobernantes despiadados y crueles hicieron de sus mandatos grandes imperios o caóticos gobiernos donde siempre el bienestar lo tuvieron ellos, apoyándose para hacerse elegir, imponerse y mantenerse en el poder de una práctica religiosa, seguimiento de algún culto u otro tipo de rito espiritual. Algunos fueron venerados como dioses y ellos en su intimidad o a veces de forma pública mostraron ese espíritu de persona que consideran o hicieron creer que existe un ser todopoderoso y que su sabiduría otorgada por él, según ellos, les fue dada para dirigir a su pueblo. En muchos casos, ese fervor hacia una determinada fe que mostraron estos grandes dictadores fueron el ejemplo para que sus subordinados creyeran o se inclinaran ante ellos solo por seguir a ese Dios que protegía a sus líderes, aun cuando su forma de gobernar fueran las menos benevolentes, las más sangrientas, opresivas e inconvenientes para el país. Hoy conocerás cómo la manipulación, el engaño y el trabajo psicológico de estos grandes dictadores fue muchas veces usar a Dios, una religión o una creencia específica para mostrarse como grandes religiosos, pero solo para manipular las masas y a un pueblo subyugado, oprimido y alienado mentalmente. Pero antes, no dejes de dar manito arriba si te gusta el tema de este video y también de suscribirte a mi canal para así garantizarte que verás estos y más crímenes de impacto. Número 3. Augusto Pinochet Ugarte. Fue un general chileno que gobernó Chile desde 1973 hasta 1990, primero como líder de la Junta Militar y luego siendo declarado presidente de la República por la Junta en 1974, cuando se convirtió en dictador de facto desde 1981 a 1990. En los 17 años de su dictadura, que se inició con un golpe de Estado, cometió innumerables crímenes y violaciones a los derechos humanos y es considerado el más sanguinario de los dictadores latinoamericanos. Este hombre, aparentemente sin Dios ni ley, mezclaba sus creencias paganas, por denominarlas de algún modo, con un catolicismo muy disciplinado que practicó toda su vida. Como estudiante en la Academia Militar, donde no fue el mejor, cuentan que una vez graduado el joven alférez y como agradecimiento se dirigió a la iglesia de la Virgen del Perpetuo Socorro y allí instaló una placa que decía: "Gracias, Madre mía, ayúdame por siempre". Su devoción por la Virgen del Perpetuo Socorro reapareció en 1986, luego del atentado del que fue objeto en la cuesta Las Achupayas. Otra idea fija que mantuvo por mucho tiempo fue que si se había salvado de la muerte en un atentado que tuvo o el haber salido airoso en las crisis políticas y en sus deterioradas relaciones con los Estados Unidos, había sido gracias a una intervención divina. Catolicismo que contrastó con creencias esotéricas, al parecer apoyado en una o más brujas, que tomaba decisiones basado en la numerología o también que consultaba el tarot, además de que creía en duendes y que actualizaba su carta astral cada 2 meses. Número 2. Jorge Rafael Videla. Fue un militar y dictador argentino, comandante en jefe del ejército, miembro de la Junta Militar y presidente de facto de Argentina, que llegó al poder en un golpe de Estado que depuso a Isabel Perón, gobernando con mano dura desde 1976 hasta 1981. En 1985, 2 años después del regreso de un gobierno democrático, fue procesado en el juicio de las juntas por abusos a gran escala de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que tuvieron lugar bajo su dictadura, incluidos secuestros o desapariciones forzadas, tortura generalizada y asesinatos extrajudiciales de activistas y opositores políticos, así como de sus familias en campos de concentración secretos. Por esto y por otras atrocidades, Videla fue conocido como el Hitler de la Pampa, y que contrastaba con su autoconsideración de buen católico, quien en prisión rezaba el rosario todos los días a las 19 horas, los domingos asistía a misa y comulgaba. Antes de morir, seguía convencido de que Dios siempre lo había guiado y que nunca le había soltado la mano, ni siquiera luego de 20 años preso.
Y no solo ese Dios en quien creía lo habría de guiar según él, sino los máximos jerarcas de la Iglesia Católica Argentina, los que tuvieron una relación estrecha con los golpistas, siendo partidarios del golpe inicialmente y participando luego con su silencio y omisión de acciones ante los inhumanos sucesos que desencadenaron los posteriores años del cruel poder militar en el país del sur. Videla y los militares se presentaban como los guardianes del patrimonio espiritual condensado en la fórmula Dios, Patria y Familia. Jocosamente siempre se ha dicho que Argentina tiene dos dioses y uno de ellos es el fútbol, algo que Jorge Videla entendió perfectamente al utilizar la Copa Mundial de Fútbol de 1978, organizándola meramente con fines políticos y así mostrar una cara diferente al mundo de lo que en realidad sucedía en la nación. Y como para manipular aún más, controlar y distraer de todo lo trágico que acontecía entre sus maltratados conciudadanos al mejor estilo de Sangre y Fuego, también les dio como pudo el campeonato y la codiciada Copa FIFA. Número 1. Álvaro Uribe Vélez. Hace más de 20 años se viene desarrollando, así sus seguidores no lo acepten o el resto del pueblo no lo perciba, una dictadura solapada que cada vez se quita la máscara y que lleva 4 lustros gracias a diversas estrategias de manipulación en Colombia, entre esas utilizando el recurso de la fe. Un país polarizado y de diversos matices como Colombia ha tenido que ver cómo cada 4 años de estas últimas 2 décadas se postulan ciertos candidatos que en su forma de actuar, pensar, hacerse elegir y en asuntos espirituales parece que estuvieran cumpliendo un libreto o guión que desengavetan o desempolvan y es entregado por un ser superior al elegido de turno para que sepa qué decir y cómo actuar. Y aunque dichos candidatos recurren en campaña a todas las religiones, corrientes y sectas para ganar adeptos, no es necesariamente un Dios espiritual quien guarda y le entrega ese libreto manipulador de la fe, sino un Dios humano, un gran colombiano, o como le dijeron alguna vez, el que salvó a Colombia de la guerrilla, u otros apelativos con los que sus fanáticos lo han llamado siempre. Uribe Vélez, de férrea tradición católica a la hora de hacerse elegir o que las masas lo sigan, no respeta ni mide ni llega a los límites de la frontera de lo que está correctamente bien o mal hecho. Igual lo hicieron quienes se eligieron gracias a él, pero que gobernaron poseídos por el propio Uribe. Y así es como lo hace con su reciente carta para seguir enseñando la doctrina de la mano firme y el corazón grande. Esa misma doctrina del bala es lo que hay y plomo es lo que viene. Álvaro Uribe Vélez, un mago de la manipulación y el engaño y que hace alarde de su convicción religiosa a pesar de los crímenes de los que se le acusa, del que está imputado y de todos los actos de corrupción, violación de derechos humanos, homicidios de líderes sociales y demás delitos amparados por él y ejecutados por los que él sugirió y por su sistema de la cultura política social en esa que le llaman cultura traqueta. El viejo del sombrerón, el matarife o el imputado, como le dicen los que no simpatizan con sus ideas, a lo Jorge Videla, pero sin decirlo, cree que tiene una misión divina producto de su narcisismo extremo que lo hace creer de que solo él puede salvar a Colombia y gobernarla como si fuera su finca o su parroquia. Y por eso busca un nuevo títere de su maleta cada 4 años para salvarnos de él mismo, metiéndole miedo a sus creyentes y también a aquellos indecisos, para luego venderle seguridad y la salvación, prometiéndolo a través de sus títeres, marionetas y monicongos. Ahora, comunícate mejor y responde estas preguntas. ¿Crees que la religión y la política no compaginan y debieran tratarse por separado? ¿Cuál de los dictadores del video de hoy te parece el más manipulador y sanguinario? ¿Consideras que a Colombia la gobierna una dictadura morronga, solapada y socarrona desde hace más de 30 años? ¿Te gustaría que ampliáramos el capítulo donde nos referimos a Álvaro Uribe y sus estrategias de manipulación a través de las creencias y la fe?